Nuevamente buenas tardes a todos. Les deseo el espíritu fresco del espíritu en esta tarde de calor. Como decíamos al inicio, hoy celebramos la Iglesia. El Papa Francisco decidió que este tercer domingo del año se dedicara a celebrar el Domingo de la Palabra. Es un poco redundante porque todos los domingos escuchamos la palabra. Perdón por lo de redundante, pero quiero presentarlo de esa manera para que entendamos. Y en realidad lo que el Papa nos invita es, de alguna manera, aprender a leer la palabra en nuestra casa. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra, pero no a leerla, a no ser que de improviso nos pidan que leamos alguna lectura cuando llegamos a la misa, de que llega primero viernes. Por eso será que algunos nos demoramos un poquito. Pero el tema es leer la palabra en casa. Y tomando un poco la referencia que hacía San Pablo a los Corintios del cuerpo, y la primera lectura de Nehemías, que le hablaba al pueblo que después de muchos años del cautiverio nunca más pudieron escuchar la palabra, y entonces de golpe, después de muchos años, pudieron traerle el libro de la Torá y se quedaron días escuchándola, porque después de muchísimos años por primera vez volvían a escuchar una palabra que les daba consuelo. Y usando una metáfora de la vida, que San Pablo la usará en otros textos también, él dirá: ustedes hace años que están en el camino de Dios, pero sin embargo siguen pidiendo ser alimentados con papilla, cuando en realidad deberían alimentarse con un alimento sólido. En otros textos dirán que son como niños de pecho, queremos seguir tomando el pecho. Y de alguna manera, tal vez los curas nos hemos educado así, para eso nos ayuda a volvernos un poquito imprescindibles en la vida de ustedes. Es parte del clericalismo que muchas veces se critica. Y leer la palabra en la casa es importante, porque ustedes, es cierto, les gusta recibir una buena prédica, pero de última, una cosa es explicar la palabra y otra cosa es alimentarse de la palabra explicada. Es como alimentarse de una comida ya digerida por otro. Y volviendo a la metáfora de cocinar, es como decir: en vez de cocinar, pido delivery. A eso le sumamos hoy que encima por YouTube y tantas cosas pueden escuchar predicaciones espectaculares, pero nunca nos sentamos en casa a leer la palabra. Es cierto, es difícil de entender, pero es como cocinar. Es muy probable que las 2 o 3 primeras veces la comida te salga mal, o no tan sabrosa como la que te pasó la receta, pero no desistas, porque tal vez en vos está el germen de un fenómeno chef. Pero si desistís, seguirás comiendo platos que preparan otros. Y está bien, pero estarás privando a otros y a vos mismo del honor de que reconozcan tu capacidad. Y eso nos pasa con la palabra de Dios. Nos resulta difícil comprenderla, porque la palabra de Dios fue escrita a lo largo de muchos años por distintos autores inspirados, pero por más que sean autores inspirados por el Espíritu, no dejaron de ser hijos de su época, de su idioma, de su manera de entender la realidad, que no es la nuestra hoy día. Entonces podríamos decir, buscando, a mí me gustan las metáforas para que ustedes me entiendan, como a San Pablo, la del cuerpo y los miembros, que todos son importantes en función del cuerpo, aunque cada miembro quiera ser importante, pero la importancia está dada en tanto que el cuerpo funcione bien.
A veces cuando los órganos se enferman es porque justamente no están funcionando en función del cuerpo. Y entonces es como los instrumentos musicales. A algunos les gusta más el violín, la guitarra, el piano, el saxo, la batería, la trompeta. Y cada uno puede ser perfecto en la capacidad que tiene, pero no puede imitar otro instrumento. No le podemos pedir a la batería que toque una partitura de instrumentos de viento. No, podrá imitarla, pero ¿quién es el único que puede lograr? El director de la orquesta. Es el único que conoce los atributos, pero también las limitaciones de cada instrumento para que puedan sonar en armonía y eleven la belleza de la armonía. Ninguno es el más importante, pero todos, a la mirada del director de la orquesta, todos son importantes, porque cada uno tiene un detallito, que si no estuviera, no seguiría la orquesta. Y Jesús, de alguna manera, dentro de todos los libros que hay en la Biblia, tantos libros, algunos de Salmos, otros de la sabiduría, de Proverbios, otros de números, otros que no comprendemos tanto, que nos resultan difíciles, más cosas del Antiguo Testamento. Y Jesús es el único que puede instrumentar a través del Espíritu Santo que cada uno nos dé algo. Por eso es importante que aprendamos a comer en casa, que nos animemos a alimentarnos directamente con la palabra, porque Dios tiene algo que decirte. A mí también, lo que yo les puedo compartir a ustedes cada domingo, lo trato de vivir para mi vida, no para vos. Soy egoísta en eso. Antes no, antes me quería lucir. Ahora quiero que la palabra me resuelva algo. Y entonces por eso te lo comparto. Pero es lo que me pasa a mí. Y me parece bien que a vos te sirva lo que yo pueda decir. Pero Dios tiene algo en particular para vos. Y entonces no te prives de eso particular. Y termino con esto, para que me entiendas. Es cierto, me siento a leer la palabra de Dios y no me deja nada. Un niño veía que su abuelo leía todos los días la Biblia. Todos los días leía la Biblia. Y el niño va y le dice, abuelo, yo no entiendo. Dice, vos lees todos los días la Biblia, yo la leo y a mí no me queda nada. No me dice nada. ¿Cómo haces? Y el abuelo dice, bueno, después te lo explico. Ahora agarrá ese cesto de carbón y anda a traerme agua, tráemelo lleno de agua. Y el nene va corriendo con el cesto de carbón, de mimbre, y vuelve y dice, abuelo, se salió todo el agua, no importa, anda de vuelta pero más rápido. Y el nene va otra vez con el cesto de mimbre a traer agua y vuelve con el carbón, con el cesto vacío. Por una tercera vez, el abuelo después ya, el nene dice, no, es imposible, abuelo. Y entonces el abuelo le dice, mirá el cesto, ¿cómo está ahora? A diferencia de la primera vez. Y dice, está limpito. Dice, así es la palabra. A veces no te deja nada, pero siempre te saca algo que no embellecía tu vida. Amén.